Hola, siguiendo con la guía para estudiar nutrición animal desde cero, hoy vamos a hablar de los lípidos. ¿Sabías que los lípidos no solo son grasa? Son esenciales para la vida de los seres vivos, tanto en humanos como en animales. En este video te voy a explicar qué son los lípidos, para qué sirven, cómo se clasifican y por qué son fundamentales en la nutrición. Así que empecemos. Los lípidos son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos comunes, como benzol, éter y cloroformo. Para que me entiendas mejor a qué me refiero al decir que son insolubles al agua, te pongo un ejemplo. Si tenemos un vaso de agua y agregamos aceite, este no se mezcla ni se disuelve en agua, es decir, es insoluble en agua. Esto sucede debido a su estructura química, que lo veremos más adelante. Pues bien, los lípidos tienen varias funciones, pero entre las más importantes son los que actúan como reserva de energía y como componentes de las membranas biológicas. Primero vamos a hablar de la reserva de energía. En los animales y humanos, los lípidos constituyen la principal reserva de energía y esta se almacena en forma de grasa. Ahora, aquí es importante no confundirse con esto. Cuando hablamos de carbohidratos dijimos que también almacenan energía, pero en forma de glucógeno, principalmente en el hígado y los músculos. Esta energía del glucógeno es de corto plazo. Se usa rápidamente para cosas cotidianas como caminar, levantarnos o cualquier movimiento rápido. Pero cuando el organismo necesita más energía y no hay suficiente glucógeno, entran en acción los lípidos. Y aquí viene lo interesante, los lípidos son una fuente de energía más eficiente que los carbohidratos a largo plazo. ¿Por qué? Porque la oxidación completa de la grasa produce aproximadamente 39 megajoules por kilogramo de materia seca, mientras que el glucógeno, nuestro principal carbohidrato de reserva, apenas produce 17 megajoules por kilogramo de materia seca. Es decir, la grasa almacena más del doble de energía que el glucógeno. Por eso es tan importante como reserva en animales, especialmente en épocas de ayuno, esfuerzos prolongados o lactancia, procesos donde se necesita más energía. Los lípidos pueden clasificarse de la siguiente manera. Según su estructura química, los lípidos se clasifican en dos grandes grupos, los que contienen glicerol y los que no lo contienen. Esta división es muy útil para entender sus funciones y comportamientos en el organismo. Entonces, ¿qué es el glicerol? El glicerol es una molécula que sirve como esqueleto o base para formar muchos tipos de lípidos. Su fórmula química contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y tiene 3 grupos alcohol. Entonces, al hablar de lípidos con glicerol me refiero a aquellos que tienen esta molécula de glicerol en su estructura química. Pues bien, estos se dividen en simples y compuestos. En los lípidos simples encontramos a las grasas y aceites. Forman parte de animales y vegetales, sirviendo como reserva energética. Tienen la misma estructura general y las mismas propiedades químicas, pero las características físicas son distintas. ¿A qué me refiero con esto? Ambos son triglicéridos, es decir, están formados por una molécula de glicerol, como hayamos visto que es la base o estructura, y 3 ácidos grasos, formando un triglicérido, que químicamente se vería de la siguiente manera. Las grasas y aceites tienen características físicas distintas, es decir, mientras las grasas, como la manteca o el sebo, son sólidas a temperatura ambiente, los aceites como el de soya son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Se debe principalmente a su punto de fusión. El punto de fusión es simplemente la temperatura a la que una grasa o aceite pasa de sólido a líquido. Si una grasa tiene un punto de fusión alto, es sólida a temperatura ambiente, como la manteca, pero si su punto de fusión es bajo, se derrite fácilmente y es líquida, como el aceite de cocina. Entonces, este punto de fusión está determinado por el tipo de ácido graso que contiene. Hay 2 tipos, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Pero primero, ¿qué es un ácido graso? Es una cadena larga de carbono e hidrógeno con un grupo carboxilo en un extremo. Esta cadena puede ser saturada o insaturada, y la diferencia entre ambas está en los enlaces entre los átomos de carbono. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples entre sus carbonos, lo que da como resultado una cadena recta. Esto permite que las moléculas se compacten bien entre sí, haciendo que tengan un punto de fusión alto y sean sólidas a temperatura ambiente, como la manteca. En cambio, los ácidos grasos insaturados tienen uno o más enlaces dobles, lo que introduce curvas o codos en la cadena. No es una cadena recta.
Esto impide que se acomoden de forma ordenada, bajando su punto de fusión y haciendo que sean líquidos a temperatura ambiente, como el aceite. ¿Un triglicérido puede tener ácidos grasos diferentes? La respuesta es que sí. Un triglicérido no necesariamente necesita tener los 3 ácidos grasos iguales. De hecho, en la naturaleza, la mayoría de los triglicéridos son mixtos. Por ejemplo, un triglicérido puede tener 2 ácidos grasos saturados y un insaturado, o bien un saturado y 2 insaturados. El comportamiento físico sólido o líquido depende del tipo y proporción de los ácidos grasos que contiene. Si predominan los saturados, es más probable que sea sólido a temperatura ambiente. Si predominan los insaturados, será más fluido o líquido a temperatura ambiente, justamente lo que acabamos de ver. Hasta ahora hemos hablado de los lípidos simples, como las grasas y aceites, que están formados únicamente por ácidos grasos unidos a un glicerol. Su función principal es energética, ya que actúan como reserva de energía a largo plazo en el organismo. Ahora pasamos a los lípidos compuestos. Estos también están formados por glicerol y ácidos grasos, pero además contienen otros grupos químicos. Dentro de los lípidos compuestos tenemos a los glicolípidos, que están formados por una parte lipídica, que me refiero al glicerol unido a ácidos grasos, y una parte glucídica, que me refiero a que contiene un carbohidrato unido al glicerol. ¿Recuerdas que dijimos que el glicerol tiene 3 grupos alcohol? Entonces, para que se entienda mejor, 2 de los grupos alcohol del glicerol se esterifican con ácidos grasos y el tercero se une a un azúcar o carbohidrato. Sabemos que no es un triglicérido o lípido simple porque su estructura ya no está compuesta solo de glicerol y 3 ácidos grasos. Ahora es un lípido compuesto, porque adicionalmente en su estructura hay un azúcar o carbohidrato, ¿ok? Esto lo podemos representar así. Se observa el glicerol esterificado con 2 ácidos grasos y unido también a un azúcar, en este caso a una galactosa, formando un galactolípido. Un dato importante adicional es que los lípidos de las gramíneas y leguminosas, que constituyen la gran parte de la dieta de los rumiantes, son predominantemente galactolípidos, pero de esto hablaremos en otra ocasión. Ahora vamos a hablar de los fosfoglicéridos, pero antes es importante entender qué son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos compuestos, cuya función principal es formar parte de las membranas biológicas, específicamente de los complejos lipoproteicos. Dentro de los fosfolípidos encontramos a los fosfoglicéridos, que contienen glicerol como estructura base. Los fosfolípidos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen fósforo. Pues bien, los fosfoglicéridos son esteres del glicerol, en los que 2 grupos alcohol están esterificados con ácidos grasos y el tercero con un ácido fosfórico. Químicamente se vería así, que se lo conoce como ácido fosfatídico, que puede considerarse el fosfoglicérido más sencillo. Entonces, en el ácido fosfatídico podemos observar los enlaces ester carboxílico, donde se unen los 2 ácidos grasos con el glicerol, que uno puede ser saturado y el otro insaturado. También se observa el enlace ester fosfórico, donde el ácido fosfórico se une con el glicerol. Y para que se entienda mejor, aquí se encuentra el glicerol, los 2 ácidos grasos y el ácido fosfórico. En los compuestos biológicos más importantes, por ejemplo en las membranas celulares, el grupo fosfato se esterifica con uno o varios alcoholes, siendo los más importantes: la serina, colina, inositol y etanolamina. Para que se entienda mejor voy a poner 2 ejemplos. Los fosfoglicéridos más abundantes en los animales y las plantas superiores son las lecitinas y cefalinas. En las lecitinas, el ácido fosfórico se encuentra esterificado con la base nitrogenada colina, por eso también es llamada fosfatidilcolina. En las cefalinas se diferencian de las lecitinas por contener etanolamina en lugar de colina, también llamada fosfatidil-etanolaminas. Químicamente se verían así. Aquí se encuentra el glicerol, los ácidos grasos, el ácido fosfórico, en donde se une colina en el caso de las lecitinas y etanolamina en el caso de las cefalinas. Se puede observar que en ambos ejemplos la estructura base es el ácido fosfatídico,
que suele considerarse la molécula precursora a partir de la cual se forman otros tipos de fosfoglicéridos. Su actividad como agentes tensoactivos explica su participación en las membranas biológicas. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos como ejemplo la fosfatidilcolina, uno de los fosfoglicéridos más abundantes de las membranas celulares. Actúan como tensoactivos porque tienen una cabeza que es hidrofílica y colas hidrofóbicas. Pero primero, ¿qué significa hidrofílica? Son aquellas que atraen o interactúan con el agua. Y entonces cuando hablamos de hidrofóbicas es lo contrario. Son aquellas que repelen el agua o no interactúan fácilmente con el agua. De hecho, si te fijas, la palabra lo dice: hidro de agua y fóbica de miedo, como fobia al agua. Entonces, ahora vamos a unir todo lo que hemos visto. En la cabeza, que es hidrofílica, va a estar el glicerol, ácido fosfórico y en este caso colina. En las colas, que son hidrofóbicas, que justamente son dos, vamos a encontrar a los dos ácidos grasos. Una vez entendido esto, entonces, ¿cuál es la función en la membrana celular? Forman parte de la bicapa lipídica, ayudando a dar estructura, flexibilidad y permeabilidad a la membrana. Pero primero, vamos desde lo más básico para entender mejor. En esta imagen de una célula se puede observar todos sus organelos, pero hoy nos vamos a centrar en la membrana celular, que es todo lo que rodea a la célula. Entonces, imaginemos que nos acercamos solo a esta estructura. Lo que vamos a encontrar es lo que les acabo de mencionar, la bicapa lipídica, que si nos fijamos, aquí van a estar los fosfoglicéridos, organizándose de tal forma que separan el interior de la célula del exterior. También se puede ver que las cabezas que son hidrofílicas se orientan hacia el agua, mientras que las colas hidrofóbicas se esconden hacia el interior, formando así la estructura básica de la membrana celular. Cabe recalcar que en la membrana celular hay otras moléculas que también cumplen funciones importantes, pero como estamos hablando acerca de los fosfoglicéridos, en este caso no vale la pena mencionarlas. Como ves, el tema de los lípidos es bastante amplio e interesante, así que para que no se haga muy largo el video, vamos a dividir este tema en dos partes. En este video hemos visto qué son los lípidos, sus funciones y los principales tipos que contienen glicerol, como los triglicéridos, glicolípidos y fosfoglicéridos. En el siguiente video vamos a continuar con los lípidos que no contienen glicerol, como las esfingomielinas, cerebrósidos, ceras, esteroides, terpenos y prostaglandinas.